vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo. Hoy vamos a hablar de las tentaciones en el desierto. Las tentaciones en el desierto que el Señor Jesús tiene que pasar dentro de las pruebas de la tentación. Pero antes yo quiero citar en la carta a los Efesios, una cita bíblica que nos va a ilustrar mucho referente a estas tentaciones en el desierto y comprender un poquito mejor en base a lo que vamos a leer ahorita, para que nos quede un poquito más sencillo de comprender en qué consiste entonces estas batallas espirituales. Entonces vamos a citar en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Está subtitulado como el combate espiritual y dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y mantenernos firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñid vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, con esta ilustración que nos hace San Pablo con una carta dirigida a los Efesios, nosotros estamos ahorita, acabamos de leer cómo el apóstol San Pablo nos va a presentar en esta carta una batalla, un combate espiritual. Y obviamente ya nos está hablando en niveles altamente espirituales, donde de alguna manera en un primer encuentro a la palabra con estos textos pues es difícil de comprender y de asimilar que nos esté hablando de cosas ultraterrenas, cosas que no corresponden a este mundo, cosas extrañas, cosas del viento, espíritus, símbolos, escudos, defensa del espíritu, la palabra de Dios que es espada, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ya en una escala muy espiritual, San Pablo se dirige a los Efesios, que ellos sabrían comprender entonces lo que él les quería decir. Pero nosotros vamos a apoyar de esa cita bíblica, de ese texto bíblico, para tratar de asimilar un poquito más en qué consistió estas batallas que se daban, en este caso con el Señor Jesús, donde fue tentado en el desierto, ¿sí? Y ahora vamos a citar entonces la cita bíblica, este texto en el cual nos vamos a basar en nuestra reflexión. Dice aquí, en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas: Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Levantándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos,
porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada esta tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra de Dios. Aquí es importante ahorita señalar que la palabra de Dios que acabamos de ver en el texto, la referencia que se hace en el texto de la carta a los Efesios, que habla de la palabra de Dios como una espada, ¿sí? Aquí nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí también cabe resaltar que cuando Jesús es llevado al desierto, empujado por el Espíritu, Él está allá viviendo un tiempo de ayuno y de preparación. Cuando es asaltado entonces por el maligno, aquí cabe resaltar que ahí hubo un duelo espiritual referente al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo estuvo atacando a Jesús con las propias escrituras, con la misma escritura. Aquí nosotros debemos de tomar muy en cuenta que inclusive hasta el enemigo conoce bien las Sagradas Escrituras. Por eso hay que estar muy pendiente también de dónde vienen las cosas. Y aquí nosotros vemos que una de las armas que el demonio utiliza es precisamente la palabra de Dios. Y a base de querer persuadir a Jesús con la palabra de Dios, Jesús mismo le hace la batalla con la misma palabra. Y esto lo vamos a ir analizando paso a paso y nos vamos a dar cuenta de la eficacia de la palabra de Dios, puesto que en un mal uso de la palabra siempre va a causar daño, en un buen uso siempre nos servirá conforme a lo que está predestinado, que es la salvación. Y aquí vemos nosotros en las tentaciones en el desierto, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Aquí cabe mencionar que para nosotros buscar un tiempo de crecimiento espiritual es necesario siempre apartarnos de las cosas que nos rodean, apartarnos del mundo, apartarnos de las cosas, inclusive a veces apartarnos hasta de la propia familia en el aspecto del crecimiento espiritual. Obviamente, necesitamos un silencio, necesitamos un tiempo de recogimiento, necesitamos un tiempo de paz y de tranquilidad y dejarnos guiar por el Espíritu y encontrar de los adentros esa respuesta de Dios que solamente la vamos a escuchar a través del aislamiento, a través de la reflexión, a través de la meditación y a través inclusive del ayuno. Es así como vamos a tratar de escuchar a Dios. Y aquí nosotros vemos a un Jesús que se va y se deja guiar hacia el desierto, empujado por el Espíritu, y dice la palabra de Dios que esto va a suceder en un lapso de 40 días. Recordemos que el número 40 en la Biblia es número de penitencia, es el número de la penitencia. Por eso cuando habla aquí la palabra de Dios acerca de 40 días, estamos hablando de un periodo de penitencia, Entonces, aquí nosotros vemos que en estos 40 días que Jesús está apartado de todo, preparándose para emprender una misión, entonces es ahí donde el diablo busca perturbar su preparación y su comunicación con Dios. Aquí el diablo es como entra en acción buscando
estropear los proyectos divinos, que es lo que más se ha concentrado a hacer desde los inicios de la creación. Lo podemos ver en el libro del Génesis, como en esta figura del paraíso. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios.